En este video exploraremos la cuestión de por qué Dios permite que las personas tengan una incapacidad o invalidez. Reflexionaremos sobre las lecciones espirituales que podemos aprender de estas situaciones y cómo podemos crecer en comprensión y empatía hacia aquellos que enfrentan desafíos físicos. Dios es el creador tanto de las personas físicamente saludables y mentalmente fuertes, como de aquellas que tienen discapacidades físicas o mentales. Él tiene control y autoridad sobre todos, sin importar su fortaleza o su debilidad. Así como un jardinero aprecia la diversidad de flores en su jardín, Dios celebra la singularidad de cada persona sin importar sus capacidades. Las discapacidades no son obstáculos para el amor divino, sino más bien oportunidades para descubrir la fortaleza interior y la belleza del espíritu. Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan especial para cada ser humano, incluyendo a aquellos que enfrentan desafíos físicos o mentales. La Biblia enseña que cada ser humano, desde su concepción, es una creación especial de Dios, como se menciona en el Salmo capítulo 139, verso 16, lo que abarca tanto a las personas con discapacidades como a las que no las tienen. Muchas personas se preguntan por qué Dios permite que algunas personas nazcan con discapacidades o sufran accidentes que las dejan minusválidas. Esto entra en un debate más amplio sobre el mal y el dolor, conocido como el problema del mal. La cuestión básica es, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite que ocurran cosas malas como estas? ¿Cómo conciliar la idea de un Dios bondadoso y perfecto con el sufrimiento y la imperfección en su creación? Es importante reconocer que todos tenemos alguna forma de limitación o imperfección. Por ejemplo, usar anteojos indica que nuestra visión no es perfecta. Los frenos dentales son evidencia de dientes que no son perfectos. Condiciones como la diabetes, la artritis o incluso una articulación que no se mueve bien también puede considerarse limitaciones de cierto grado. Todos enfrentamos desafíos y condiciones que nos recuerdan nuestra propia imperfección y fragilidad como seres humanos. Cuando alguien nace o adquiere una discapacidad o invalidez, esto puede considerarse como parte de las consecuencias del pecado original, según algunas interpretaciones religiosas. El pecado original se refiere a la desobediencia inicial del ser humano a Dios, lo cual trajo consigo el sufrimiento y la enfermedad en el mundo. Esta visión sostiene que vivimos en un mundo donde las acciones tienen consecuencias y la existencia de discapacidades puede ser vista como parte de esa realidad caída. Es importante destacar que no todas las discapacidades son el resultado directo del pecado personal de alguien, como lo explicó Jesús en Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Pero en un sentido más amplio, se considera que la presencia de la discapacidad en el mundo está relacionada con la existencia del pecado. Una razón importante por la que Dios permite que algunas personas tengan discapacidades o sean minusválidas es para mostrar su grandeza y poder en esas circunstancias. Esto se ilustra en 2 episodios de la Biblia. Cuando los discípulos preguntaron sobre un hombre ciego, Jesús les explicó que su situación era una oportunidad para que las obras de Dios fueran visibles a través de él. Lo mismo ocurrió cuando hablaron sobre la enfermedad de Lázaro, donde Jesús señaló que la situación permitiría que la gloria de Dios se manifestara. En ambas situaciones, la gloria de Dios se manifestó a través de la discapacidad. En el caso del hombre ciego, los líderes religiosos tuvieron evidencia clara del poder de Jesús para sanar. En el caso de Lázaro, muchos judíos que vinieron a consolar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Esto muestra cómo las circunstancias difíciles pueden ser oportunidades para que la grandeza de Dios se revele y para que las personas se encuentren fe en Jesús. Dios permite que las personas experimenten discapacidades para enseñarnos a depender de Él y no solo de nuestras propias capacidades. Un ejemplo de esto es el llamado de Moisés por parte de Dios en el desierto. Al principio Moisés se resistió debido a su propia percepción de su discapacidad para hablar bien. Sin embargo, Dios le recordó a Moisés que Él es el creador de todas las habilidades y discapacidades humanas y prometió estar con él y ayudarlo en su tarea.
Joni Eareckson Tada, quien ha vivido como cuadraplégica de su adolescencia debido a un accidente de buceo, comparte cómo su discapacidad fortaleció su relación con Dios. Ella visualiza el momento en que esté con Jesús en el cielo y le exprese que su silla de ruedas fue un instrumento que le acercó más a Él. Joni ve su debilidad física como una oportunidad para depender aún más de la fortaleza de Dios. A pesar de los desafíos que enfrenta, Joni considera su discapacidad como una bendición porque le ha permitido experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. Este pensamiento de Joni refleja la enseñanza del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10, donde él reconoce que sus debilidades son oportunidades para que la fortaleza de Cristo se manifieste en su vida. Pablo entiende que cuando se reconoce la propia debilidad, se abre espacio para que el poder de Dios actúe de manera más evidente. De esta manera, Joni y Pablo nos muestran cómo la gracia de Dios transforma nuestras debilidades en fortaleza espiritual. Dios permite que algunas personas sean discapacitadas porque en su plan global Él ha elegido las cosas que el mundo considera débiles o menospreciadas para mostrar su poder y sabiduría. Esto se explica en 1 de Corintios, capítulo 1, versos 27 y 29, donde se dice que Dios escoge lo que el mundo considera necio, débil o menospreciado, para avergonzar a los sabios y poderosos. Así Dios utiliza la aparente debilidad para manifestar su grandeza y para que nadie pueda jactarse de sus propias habilidades delante de Él. Dios no se limita al poder humano o a la capacidad física para llevar a cabo su obra. Incluso puede usar la discapacidad para sus propósitos. Esto se ilustra en el Salmo capítulo 8, verso 2, que habla de cómo Dios puede usar incluso a los niños y a los más débiles para mostrar su fortaleza y silenciar a los enemigos. Esto nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de sus limitaciones. Esta verdad es especialmente relevante para los creyentes discapacitados, ya que les ayuda a mantener su enfoque en la grandeza de Dios. Aunque la vida pueda parecer sin sentido en medio de las dificultades, es importante recordar que el poder de Cristo se manifiesta y perfecciona precisamente en nuestra debilidad, como se menciona en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. De una manera significativa, Jesús voluntariamente asumió una especie de discapacidad cuando vino a la tierra. Se limitó a sí mismo al dejar la perfección celestial para vivir entre los humanos, incluidos los pecadores. Renunció a su gloria para tomar la forma de un ser humano común y corriente. En la encarnación, Jesús se hizo humano en toda su fragilidad y vulnerabilidad. Como se dice en Filipenses capítulo 2, verso 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Hijo de Dios compartió nuestra condición humana y experimentó el sufrimiento en nuestro lugar. Es por eso que en Hebreos capítulo 4, verso 15, se dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de entender nuestras debilidades, sino un intercesor que comprende nuestras limitaciones, se relaciona con nuestras discapacidades y se identifica con nuestro dolor. Jesús, al asumir la forma humana, demostró empatía y compasión hacia nuestras debilidades y sufrimientos, convirtiéndose en un modelo de amor y comprensión para nosotros. Dios nos asegura que las discapacidades y limitaciones que experimentamos aquí son temporales y propias de este mundo dañado por el pecado, no del futuro que nos espera como hijos de Dios. Aquellos que tienen fe en Cristo y son adoptados como hijos de Dios, tienen una esperanza de un futuro glorioso y lleno de luz. Cuando Jesús vino por primera vez, trajo consigo una muestra de las maravillas que vendrán. Él sanó a todos los enfermos, afligidos por diversas dolencias y tormentos, incluso a aquellos poseídos por demonios y a los lunáticos y paralíticos. Las dificultades y limitaciones que enfrentamos en este mundo no son permanentes para aquellos que son hijos de Dios. Tenemos la promesa de una restauración completa y un gozo eterno cuando Jesús regrese y haga nuevas todas las cosas. La forma en que Joni ve su vida en una silla de ruedas es muy significativa. Ella dijo, quizás los verdaderos discapacitados sean aquellos que no sienten la necesidad de Dios. Para ella, vivir en una condición de debilidad, discapacidad o limitación
significa tener que depender completamente de Dios en este mundo, lo cual considera un honor y una bendición. Esto nos muestra que la verdadera fortaleza está en reconocer nuestra dependencia de Dios y no en nuestra propia habilidad o capacidad. En conclusión, la verdadera fuerza no se trata de ser perfecto o de no tener debilidades, se trata de aceptar nuestras limitaciones y apoyarnos en Dios para superarlas. La discapacidad puede ser una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera más profunda. Además, aprendemos a valorar y respetar la diversidad humana, reconociendo que todos tenemos diferentes capacidades y desafíos. En última instancia, la discapacidad nos recuerda la importancia de la empatía, la compasión y el amor incondicional hacia los demás, ya que cada persona, independientemente de sus habilidades físicas, tiene un valor único y significativo ante los ojos de Dios. Te invito a que te suscribas y le des like a este video. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.